Vamos a dar vamos a dar inicio a la segunda parte titulada Mi mejor caso clínico, pero antes el maestro Rubén López Martínez nos ha pedido darle espacio para un anuncio. Rubén. Sí, muchas gracias. Simplemente para informarles a ustedes y recordarles que muy próximamente tendremos el 10º diplomado teórico práctico en micología médica que impartimos cada 2 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. Este diplomado tiene las siguientes características muy interesantes. Primero, que es un diplomado ahora consagrado al doctor Antonio González Ochoa, el pionero de la micología médica en México. Segundo, es el diplomado que tiene mayor profesorado y menos alumnos de inscripción para que esto se aprovechen íntegramente. Tenemos 43 profesores diferentes para un solo diplomado, para 30 inscripciones de alumnos. Tercero, es el diplomado más económico, más barato de toda la Facultad de Medicina y seguramente de otros diplomados que se imparten en el área médica, puesto que solamente cuesta 10,000 pesos la inscripción. Entonces, y cuarto y último, que es un diplomado posttutorial teórico práctico que se da en un mes solamente. Las 220 horas se comprimen en un mes, y en un mes las personas que vienen inclusive de fuera del Distrito Federal pueden aprovechar este diplomado. Yo los invito realmente a que ustedes consideren este diplomado y puedan ustedes recomendar a sus alumnos, a sus amigos, pues la inscripción a este único diplomado que se impartirá en la Facultad de Medicina. Así pues, que también le pido a nuestra Academia Mexicana de Dermatología, la Fundación Mexicana para la Dermatología, a la Sociedad Mexicana de Dermatología, pues que también hagan lo posible por inscribir alumnos o becar alumnos para que pues sea nuestro 10º diplomado bianual de micología médica que tanto la necesitamos en México. Muchas gracias entonces por su atención. Vamos a continuar entonces y como primera parte permítanme presentar a la doctora María Guadalupe Estrada Chávez. Para quienes no la conocen, la doctora es egresada del Hospital G.A. González, certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, es maestra de dermatología en la Universidad Autónoma de Guerrero y dermatóloga del Hospital General. Forma parte integrante de las actividades de la dirigencia de Dermatología Comunitaria Asociación Civil Guerrero, México. La doctora Guadalupe Estrada nos va a hacer favor de presentar su mejor caso clínico. Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero agradecer a ambas asociaciones, a la asociación, a la Academia Mexicana de Dermatología y a la Asociación Mexicana de Micología Médica por la invitación a participar con este caso clínico, que si bien siempre los mejores casos clínicos nunca son trabajo de una sola persona, creo que en vez de llamarse mi mejor caso clínico debería de llamarse nuestro mejor caso clínico. Entonces, bueno, se los voy a presentar. Se trata de un paciente masculino de 40 años de edad, soltero, desempleado, originario y residente de la región de Aguacaliente, Guerrero. El paciente, pues bueno, tenía cierto grado de retraso mental, lo cual hacía muy difícil el interrogatorio. En todas las ocasiones que acudía a consulta, desafortunadamente nunca fue con ningún familiar o alguien que nos pudiera ayudar precisamente para realizar este interrogatorio. No contaba con ningún antecedente aparentemente de otras enfermedades, solamente mencionó que había recibido herida por arma de fuego como unos 4 años de ir a consulta la primera vez, aparentemente sin ninguna otra complicación, y tenía una evolución de más de 20 años, pero era muy inespecífico.
el paciente cursaba sintomático y negaba tratamiento previo. Pero en este caso específicamente, viendo su registro y revisando el caso, vimos que ya tenía desde el 2004 algunos registros en el hospital, en el cual se inició su estudio, pero nunca inició el tratamiento porque se desapareció y nunca regresó. Y este es el caso. Podemos ver que estas son las primeras imágenes ya desde el 2004 del registro inicial del paciente, con un cuadro clínico pues típico de misetomo. Podemos ver con aumento de volumen muy marcado, la presencia de las fístulas, podemos ver cómo la higiene era muy deficiente, y era un paciente, pues bueno, que en ese momento su misotoma estaba bien, más o menos bien delimitado, sin tanta deformidad de la región, pero ya cuando regresó y cuando nos fue referido por segunda ocasión, ya fue en el 2008, y podemos ver que ya había un aumento de volumen mucho más marcado, con una deformidad mucho más intensa, deformando prácticamente también para la forma del pie, ese aumento ya muy intenso, algunas lesiones francamente ulcerosas y algunas lesiones prácticamente afistulizadas, pseudoquísticas podríamos llamarle, y el paciente también tenía algunos trayectos venosos tortuosos. Se inicia en el 2008 su protocolo de estudio, solicitamos radiografía PEI lateral del pie, podemos ver ese aumento de volumen en los tejidos blandos, datos de osteolisis y formación de geodas y microgeodas en los metatarsianos y en algunos de los huesos cortos. Entonces podemos ver que el cuadro clínico y su radiografía pues muy evidente. Se hace el examen directo y observamos la presencia de estos granos blancos grandes, de 0.5 hasta 3 milímetros, firmes, tenían una forma muy irregular que hasta asemeja tejido celular subcutáneo, pero a la hora del análisis, y vemos cómo es un color blanco amarillento muy evidente. Aquí podemos ver las mediciones. Al examen directo podemos ver precisamente esos granos que a la hora de presionar con la laminilla se rompían parcialmente. Vemos cómo son de forma tortuosa. El color aquí se ve un poquito más oscuro por la iluminación, pero bueno, aquí ya se ve el grano blanco francamente. Y ya la doctora Chávez realizó el cultivo, donde podemos ver estas colonias de aspecto pulverulento, algunas de ellas con formas radiadas, un color blanco, que posteriormente apareció un color marrón claro o hasta ligeramente grisáceo, y con el tiempo ya había mayor cantidad de pigmento al mes del cultivo. El examen directo de este cultivo, vemos que había abundante micelio con hifas delgadas, hialinas y microconidias, y cómo en los diferentes cultivos que se realizaron desarrolló la misma colonia. Se le hicieron biopsias también, podemos ver aquí estas imágenes que se les pidió apoyo al doctor Ramón Sánchez de la Universidad de Galveston en Texas, y la presencia de estos granos con substrato inflamatorio, con polimorfonucleares, en la periferia con mayor captación de la eosina, en la tinción de paz también, y esta bella imagen de la doctora Elisa Vega de Mejía González, también con la presencia de las hifas y de las microvesículas en la periferia, y esta es la tinción de Komori Grocott, paz y HI. Entonces, en su momento se hizo el diagnóstico inicial de un misotoma eumicético de granos blancos, que ya de por sí es raro. Pensamos que el agente fuera Pseudoalescheria boidii o Pseudosporium apiospermum, y en su momento se inició tratamiento con itraconazol a dosis de 200 miligramos al día, porque es el que contábamos en el Seguro Popular. Al mes del tratamiento, pues tuvo una mejoría parcial, con más o menos delimitación de la lesión, algunas de las fístulas menos exudativas, pero todavía había presencia de algunos blancos a través de algunas de las fístulas. Y vimos que en el 2009, al siguiente año, a principios, nuevamente tiene aumento de volumen, con numerosas fístulas activas, y eso asumimos a que el paciente estaba llevando el tratamiento en una forma irregular. Vemos como ya nuevamente hay esa mayor cantidad de fístulas muy exudativas y cierto grado de eritema. Entonces, este caso, pues bueno, le agregamos después de eso fluconazol por donación, 100 miligramos intravenoso una vez a la semana, que tuvo una respuesta inicial parcial con delimitación nuevamente de la lesión, con fístulas otra vez con menos exudado. Entonces, pues bueno, dijimos, está teniendo una buena respuesta. Desafortunadamente, en marzo y abril empieza con nuevas lesiones, inicia con diseminación de las lesiones, y empezamos a ver lesiones en la rodilla, en la muñeca izquierda y en el dedo medio de la mano izquierda, lo cual nos llamó mucho la atención que empezara a tener lesiones diseminadas. De la lesión de la muñeca optamos por hacer una biopsia y vemos que se observa esta lesión pseudoquística
y con la presencia de estos granos blancos en su interior. Esta fue una biopsia por punch. Y también vemos la lesión del dedo medio y las lesiones de la rodilla. Entonces, de esta lesión del dedo medio optamos por hacer excisión quirúrgica porque tenía dificultad para la movilidad. Se hace el procedimiento quirúrgico y podemos ver esta deformación subcutánea que estaba afistulizada con estas lesiones pseudoquísticas y una pared fibrosa, y en su interior precisamente la presencia de esos granos blancos también. En ese entonces, y ya desde antes se le había pedido interconsulta a medicina interna, desafortunadamente el paciente nunca había querido acudir. Ya en 2009 accede, se envía, el paciente se diagnostica con diabetes mellitus tipo 2, le iniciaron insulina NPH 20 unidades cada 24 horas, solo la utilizó por una semana, y después fue a su centro de salud y le empezaron sus hipoglucemiantes orales, no nos supo decir cuáles. El paciente tiene pérdida de peso muy evidente, lo mandamos a cirugía general para que le hicieran una revisión de la lesión de rodilla para que pudiera caminar mejor, nunca acudió a su cita. Se le hizo TAC simple y contrastada de cráneo para descartar, con cierto grado de retraso mental queríamos descartar que no estuviera teniendo ya lesiones a nivel cerebral, no salió negativa, pero desafortunadamente también se le hicieron de extremidades inferiores. El paciente perdió sus estudios, perdió sus radiografías, y tenía múltiples lesiones a nivel inguinal, las cuales nunca permitió que le fueran revisadas. En 2010 se inicia esquema de tratamiento con itraconazol y terminafina, con lo cual tuvo mejoría clínica parcial otra vez, pero nos llama mucho la atención entonces que este micetoma específicamente esté teniendo ese comportamiento tan abigarrado, tan agresivo, y que estuviera teniendo esa diseminación de las lesiones, por lo cual decidimos hacer estudios complementarios del agente causal. Solicitamos el apoyo a la doctora Francisca Hernández, del Laboratorio de Micología de la UNAM, en la cual, bueno, se le enviaron los granos que se sembraron. Podemos ver aquí esta colonia de 7 días de crecimiento en Saburó, con un aspecto algodonoso, los bordes irregulares y blanca en su mayoría, pero ligeramente rosada al centro. Y podemos ver que en agar papadextrosa, a los 8 días de crecimiento, tiene una mayor cantidad de pigmento, con ese micelio muy pigmentado, y que difundía en el medio. Y el examen directo, precisamente de este examen, de este cultivo, las cifas hialinas, que tenían ya abundantes vesículas, y en un acercamiento, las vesículas ya pigmentadas que se justifican del examen directo del cultivo, que ya tenía una mayor cantidad de pigmento. También se le realizó los estudios ya mucho más amplios, precisamente para ver y hacer la identificación específica del agente causal, y podemos concluir entonces, nos envían reportan que el agente causal es Phomopsis longicola diaporte, y nuestro diagnóstico final queda como un micetoma micético diseminado causado por este agente, Phomopsis longicola diaporte, y nos ponemos a investigar porque, pues bueno, es un agente causal rarísimo, ¿no? Vemos que es un hongo patógeno de plantas, de frijol de soya específicamente, y los primeros casos fueron descritos en Yugoslavia, y solo hay un caso de afectación humana, lo cual, bueno, pues en agua caliente no es que se cultive mucha soya ni otras, así no es muy sofisticado los cultivos, entonces como que nos llamó mucho la atención. Aquí podemos ver precisamente el reporte del caso en afección humana en un paciente de trasplante renal, y podemos ver que el paciente de las lesiones diseminadas al poco después empieza a tener también en el pie contralateral, podemos ver que algunas de ellas pequeñas fístulas, pero tenía muchas otras afistulizadas. Y podemos ver que un paciente que en el 2004 llegó pues, bueno, con un estado general pues aceptable, desafortunadamente en el 2012 ya con una falta de apego a su tratamiento, y de ser un micetoma que debió haber sido, pues a lo mejor se pudieron haber ampliado sus opciones terapéuticas y se pudo haber limitado a lo mejor la lesión. Vemos cómo tuvo una evolución muy extensa, muy agresiva, y que desafortunadamente el paciente se complicó, tuvo necrosis, se gangrenó el pie. Curiosamente ni siquiera fue el pie del micetoma original, sino fue el pie contralateral, pero vemos cómo el paciente negó totalmente, no aceptó el tratamiento quirúrgico, no aceptó que se le siguiera atendiendo, entonces pidió su alta voluntaria y asumimos que falleció al poco tiempo después. Como conclusión, pues bueno, mencionarles que estos casos especiales, pues no solo es especial por la rareza de su agente causal,
Son casos especiales porque yo creo que a todos nos toca ver pacientes con micetomas, que convive uno con ellos y lo está revisando por mucho tiempo, lo cual los hace especiales en sí. Hay múltiples dificultades, pues en el paciente, porque tenía retraso mental, porque tenía una falta de apego al tratamiento. Ya de por sí el tratamiento a largo plazo de los micetomas, pues bueno, también implica una dificultad, el desconocer si realmente tenía un uso adecuado de sus antimicóticos, y también los recursos, pues bueno, los recursos económicos también son limitados para pacientes que generalmente son campesinos, y los recursos materiales también, que implica en una institución en la cual siempre tratamos de conseguir lo más que se pueda, pero no siempre es posible. Los micetomas eumicéticos de por sí representan un reto terapéutico, y pues bueno, se complica todavía más con esa tríada clásica de pobreza, ignorancia y cronicidad, por lo cual es muy importante hacer un diagnóstico oportuno, y que si eso se llevara a cabo en forma más frecuente, pues tendríamos también más opciones terapéuticas, como ya se ha sido publicado en otras ocasiones. Y pues bueno, gracias.